¿Cómo vamos a generalizar esto? Pues esto lo vamos a generalizar diciendo esto. Nosotros vamos a resolver productos, en este caso potencias de un binomio, elevándolo a cualquier número n. Entonces, si yo no me quiero aprender cuál es la fórmula para elevar al cuadrado, cuál es la fórmula para elevar al cubo, ya va a ser una diferente para elevar a la 4, para elevar a la 5, para elevar a la 6, a la 7 y así sucesivamente. Entonces, la idea es cómo resolvemos esta expresión cuando tengamos acá un elevado a la n. Entonces, esto lo vamos a resolver de la siguiente forma. Siempre si es a la n, a más b elevado a la n, siempre vamos a empezar con la primera cantidad elevada a ese mismo exponente y vamos a terminar con esa cantidad elevada, la segunda cantidad elevada a ese mismo exponente. Es decir, si es a la 3, empezamos acá con a la 3 y terminamos con b a la 3. Si es a la 5, empezamos con a la 5 y terminamos con b a la 5. Y luego, para los siguientes términos, se va a tener un coeficiente y el exponente para la a empieza a disminuir, es decir, si aquí es 3, acá me va a aparecer a la 2, voy disminuyendo, y para la b va aumentando, ya en este caso es 1. Luego, seguiría otro coeficiente, nuevamente le resto otro 1 a la a, ya va a ser n menos 2, es decir, si acá empiezo en 5, entonces acá va a ser a la 4 y acá va a ser a la 3. Y la b va aumentando, entonces en este caso sería b a la 2. Y así sucesivamente vamos a seguir hasta que ya va a haber un término. Esto depende de la n, la cantidad de términos va a depender de la n, esto sigue. Hasta que va a haber un término que tiene su coeficiente, tiene un a la 1 y tiene un b a la n menos 1, porque la b va a ir aumentando hasta que llega a la n. ¿Listo? La pregunta es ¿qué coeficientes van acá? Esos coeficientes los vamos a poder determinar con algo que se llama el triángulo de Pascal. El triángulo de Pascal es un arreglo en el que se procede de la siguiente forma. Se empieza con 3 unos en forma triangular y de ahí en adelante se empieza con unos en los extremos y cada par de números que comparten un espacio para el siguiente se suman. En este caso, 1 más 1 nos va a dar 2. Luego sigo con el siguiente nivel. Empiezo 1 y termino en 1. Este 1 más 2 me va a dar 3. Este 2 más 1 me va a dar 3. Y así sucesivamente puedo seguir. 4, 6, 4 y 1. 1, 5, 10, 10, 5, 1. 1, 6, 15, 20, 15, 6 y 1. Y esto obviamente puede continuar infinitamente. ¿Para qué es esto? Esto es para determinar los coeficientes que nos van a llenar esos huequitos. ¿Cómo sabemos cuáles son? Entonces miremos el ejemplo que ya conocemos. Miremos el de a más b a la 3 que ya teníamos la fórmula por allá copiada. Entonces, en este caso la n vale 3 porque estoy elevando a la 3. ¿Qué voy a hacer? Voy a buscar en el triángulo de Pascal hasta que me aparece, después de un 1 hasta que me aparezca el 3, en este caso este. Quiere decir que los coeficientes van a estar en este nivel. Y miremos si verá que nos va a quedar igualito a la fórmula que escribimos ahora. Entonces si yo aplico, me va a quedar, empiezo con a la 3. Y el coeficiente de ese a la 3 es 1, solo que no es necesario escribirlo. Luego sigue más 3, porque el coeficiente que sigue es 3. Y habíamos dicho que la a disminuye y la b aumenta, entonces menos 3. A la 2 porque disminuye y la b aumenta, ya la b aparece a la 1. Siguiente término, otra vez coeficiente 3, entonces más 3. La a vuelve a disminuir, ya queda en 1 y la b aumenta, ya queda en 2. Más coeficiente 1, no es necesario escribirlo,
b elevado a la 3. Y ya la a, como acá estaba en 1, acá desaparece porque quedaría a la 0 y queda b a la 3. Miren que esa expresión que me da haciendo uso del triángulo de Pascal es la misma que habíamos escrito por acá. Es decir, esto es una generalización que lo que nos va a permitir es no tenernos que aprender todas esas fórmulas. Obviamente seguir cómo se forma la estructura y tener en cuenta de dónde salen esos coeficientes. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con situaciones como esta, la que nos plantea la guía, a más 1 elevado a la 6. En ese caso tendríamos que aplicar esto para ver cómo nos queda. Una aclaración, cuando acá tenemos no una suma, sino una resta dentro del binomio, hacemos el mismo procedimiento, solo que los signos se van alternando. ¿Cómo así? Si yo tengo a menos b a la 3, hago exactamente lo mismo, solo que empiezo con positivo, luego negativo, luego positivo y luego negativo, que es la otra fórmula que habíamos escrito. Así sucesivamente con todos los exponentes. Si es 6, 7, 8, siempre voy a ir, desde que sea menos, lo que cambia es que voy alternando más, menos, más, menos, más, menos, más, hasta que termine. Listo. Veamos cómo resolver entonces ese a más 1 a la 6. Incluso, para que no digan que es que los profes de matemáticas explicamos los fáciles y luego colocamos los difíciles, vamos a colocar, por ejemplo, 2x menos 3y a la 2 elevado a la 6. Entonces, en este caso, la n, que es el exponente al que estoy elevando el binomio, vale 6. Entonces, vamos a construir el triángulo de Pascal hasta que nos encontremos los coeficientes del 6. Entonces, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1, 1, 5, 10, 10, 5, 1. Y acá nos va a aparecer el 6. 1, 6, 15, 20, 15, 6 y 1. Acá tengo los coeficientes con los que voy a trabajar. Estos son los coeficientes que me van a ir apareciendo. Entonces, vamos a resolver esto. Entonces va a ser, la primer cantidad empieza a la 6. 2x elevado a la 6. Como es menos, entonces voy a ir alternando más, luego sigue menos, y el primer coeficiente acá era 1. No es necesario escribirlo, pero entonces ahí lo pongo para que sepamos que siempre es el primero. Luego sigue 6. Entonces 6. Y ojo, esta que empezó a la 6 ya le disminuyo 1, o sea, a la 5. Por la segunda, que es 3y a la 2, que ya me va a aparecer elevada a la 1. No es necesario escribir ese 1, pero ahí lo colocamos. Seguimos con los coeficientes, entonces menos, como acá hay un menos, entonces va alternando más 15, entonces 15, el 2x ya va a quedar a la 4 y el 3y a la 2 ya va a quedar a la 2. Siguiente coeficiente, ya hice este 15, entonces sigue 20, alterno los signos, entonces menos 20, ya seguimos con el 2x sigue disminuyendo a la 3 y el 3 ya a la 2 aumenta a la 3. Ya hice este coeficiente. Listo. Más 15, continuamos con el siguiente coeficiente, más 15. El 2x continúa disminuyendo, ya va a quedar a la 2. Y el 3 ya a la 2 aumentando, ya va a quedar a la 4. Siguiente, menos 6. Entonces 6. Continúo, 2x, 3y a la 2 a la 5 y finalmente más 1 que va a quedar 3y a la 2 elevado a la 6. Empiezo en el primer cantidad a la 6 y termino con la segunda cantidad a la 6. Ahora, lo primero que voy a hacer es resolver las potencias como para hacer el orden lógico de las operaciones. Entonces vamos a resolver todo lo que tiene potencia. 2 a la 6 es 64. X elevado a la 6 menos, acá no voy a resolver todavía el producto porque primero voy a resolver la potencia. Entonces 2 a la 5, 32x a la 5, 3 ya a la 2 a la 1 va a dar lo mismo,
más 15, como digo, todavía no va a resolver productos. Entonces, 2 a la 4 da 16, x a la 4, y aquí ya a la 2, entonces 3 a la 2, 9, y ya la 2 a la 2 va ya a la 4, multiplico los exponentes, menos 20, 2 a la 3 da 8, x a la 3, por 3 a la 3 da 27, y a la 6, más 15, que multiplica 2 a la 2 da 4, 4x a la 2, 3 a la 4 da 81, y a la 8, que multiplico los exponentes, 2 por 4, 8, menos 6 por 2x, todavía no estoy resolviendo productos, por 3 a la 5 da 243, y a la 10, multiplico exponentes, 5 por 2 da 10, y 3 a la 5 243, más 3 a la 6 que da 729, y y a la 2 elevado a la 6, al multiplicar exponentes da y a la 12. Luego, resueltas las potencias, lo único que me queda por resolver son esos productos. Entonces, aquí 64x a la 6, 64x a la 6, menos, entonces vamos a resolver 6 por 32 por 3. 6 por 32 da 180, 192, y 192 por 3 da 300, más 270, 570 más 6, 576. X a la 5, y a la 2. Entonces ahí nos da 576, x a la 5, y a la 2. Luego hacemos 15 por 16 por 9, da 2160, x a la 4, y a la 4, menos 20 por 8 por 27, 4320, x a la 3, y a la 6, luego 15 por 4 por 81, más 4860, x a la 2 y a la 8, menos 6 por 2 por 243, 2196, x y a la 10, más 729 y a la 12. Todo eso sería el resultado de esto elevado a la 6. Obviamente pues ya hacer este a más 1 a la 6, digamos que nos van a aparecer los mismos coeficientes y ya no vamos a tener que resolver las potencias tan extensas y pues tan largas. Va a ser algo obviamente mucho más sencillo. ¿Listo? ¿Para qué vamos entonces a utilizar esos productos notables? Esos productos notables los vamos a utilizar, por ejemplo, para resolver este tipo de expresión. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, esta. Dice, verifique si esas dos expresiones o esas expresiones son correctas o no. Entonces vamos a ver. A más B elevado al cuadrado menos A al cuadrado menos B al cuadrado nos da 0. Entonces vamos a ver. Resolvamos esta. Dijimos que eso era cuadrado de la primera, doble producto de ambas y cuadrado de la segunda. Y le vamos a restar a la 2 menos b a la 2 y nos preguntan si eso da 0. Vemos que este es semejante con este, y uno positivo, otro negativo, se cancelan. Este es semejante con este, pasa lo mismo, uno positivo, otro negativo, se cancelan. Entonces acá nos queda 2ab y vemos que esas dos expresiones pues ya no son equivalentes. La única forma de que eso sea equivalente es que la A sea 0 o la B sea 0 para que este producto sea 0, pero no en todos los casos. Luego, esto es diferente. Eso quiere decir que estas dos expresiones que nos dan no son equivalentes. A más B a la 2 menos A a la 2 menos B a la 2 no siempre da 0, da 2AB. Listo, entonces en ese caso no son equivalentes. Y ya ustedes pues lo que tienen que hacer es verificar
las otras de acuerdo a lo que vayamos trabajando. Hasta acá entonces este video explicativo. Muchas gracias y ya luego atenderemos las dudas que queden pendientes en nuestro próximo encuentro presencial.